Bienvenidos amigos de los expulsados al chismecito papá de OneFootball y los expulsados. El batacazo de la Champions es... El Sheriff de Moldavia le pegó 2 goles contra 1 al Real Madrid. Una sorpresa el Sheriff. 2 partidos jugados, 2 partidos ganados. Así el negocio con este equipo moldavo que dio la sorpresa a domicilio contra el Real Madrid con tantos de Jakshibaev y Til en un encuentro marcado por la falta de puntería de los blancos. Porque déjenme decirles una cosa, el Real Madrid tuvo 31 remates totales y 11 remates al arco. El Sheriff tuvo 4 y 3 al arco. Con un 76% de posesión del Real Madrid en su cancha con su gente contra un 24%. 238 pases del conjunto moldavo y 705 del conjunto madridista. Vaya, infame la manera en que el Real Madrid pierde este partido en lo que fue el batacazo prácticamente de la Champions League. Un partido que creían todos que iba a ser un flan, un mero trámite para el conjunto merengue, pero terminó siendo una pesadilla. Así que, señoras y señores, si ustedes quieren saber de todas las noticias habidas y por haber del mundo mundial, solamente aquí en OneFootball. Lo único que tienes que hacer es descargar la aplicación de OneFootball y te dejaré el link acá abajo en la caja de descripción para que vayas rápidamente porque es gratis, ya que a la gorra no hay quien le corra. Saludos y besos en el escape del mofle para David Capilla hasta Tlaxcala, Ismael Tobar, Jordi Moreno hasta Baja Califas, Diego y Renata, Mauri Zapata, Sergio Fierros Tepongo, Alan Alvarado hasta Malhechor Ocampo, José Juan hasta Matehuala, San Luis Potosí, Green Bay Victoria hasta Green Bay, Wisconsin, The Fair y a Sonido Pancho de Tepito, Zacas. A todos ustedes y a toda la comunidad expulsada, échenle cloro a la coladera que hasta acá les apesta. En esta ocasión ponemos en la mesa un tema pendiente y que muchos de nuestros seguidores lo han pedido o sugerido. De cierta forma, este es un contenido que por sí mismo se pedía a gritos. Esta vez lo pondremos en una balanza ya que son versiones que existen y perdón por los fanáticos del exfutbolista, pero es lo que se tiene a la mano y para nadie es un secreto todo lo que sucedió con el caso del Dr. García. Porque en este video se retratará una cara muy poco conocida de Luis García Postigo, una que los medios procuran no tocar, porque más allá de ser un excelente analista del fútbol, su persona encierra situaciones oscuras y por otro lado, su imagen como futbolista se ha visto inflada. Porque si se analiza su trayectoria por Europa, ahora, en pleno siglo XXI, hay varios mexicanos que han brincado el charco para conseguir cosas de igual de valiosas o hasta más que las que él consiguió. La realidad es que el perfil que se maneja en los medios de Luis García le queda grande a la persona. Los medios lo retratan como un futbolista exitoso que, entre comillas, triunfó en el Atlético de Madrid y en sus otros equipos, que fue un referente de la selección mexicana y en la actualidad tiene una presencia destacada en TV Apesta. Pero lo anterior es la punta del iceberg que todos perciben. Sin embargo, por debajo del agua, más de la mitad de la montaña de hielo es imperceptible para la cámara, para los fans, y ese será el platillo principal de este video. Es por eso que hoy te presento el pasado incómodo del Dr. García. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Existen jugadores en el fútbol que para trascender tienen que atravesar caminos difíciles. Algunos, además de entrenar y convertirse en mejores futbolistas de lo que ya lo son, tienen que trabajar para llevar sustento a su casa. Otros tienen que entrenar en las fuerzas inferiores del club y andar talacheando para sacar para los pasajes y para la papa. Por el contrario, Luis García fue un tipo que nació en algodones. Ha sido un personaje a quien la vida le ha puesto las cosas de a pechito. Jamás tuvo problemas económicos, carencias materiales de alguna índole, y la realidad es que tuvo una infancia bastante tranquila en el sentido económico. Pero esa situación es la misma que le ha impedido afrontar los retos más importantes de su carrera con carácter y fortaleza mental. A pesar de su olfato goleador, de su instinto asesino y de su gran técnica individual, el Sateluco perfiló su carrera ya bastante huevudito. Pues fue hasta la edad de 15 años cuando saltó del fútbol local a una selección infantil que jugó un mundial en China en 1985.
En la justa mundialista, el doctor se la pasó en la banca sin ver acción a lo largo de la Copa, pero de regreso en el avión, el mítico Panchito Hernández, quien le había echado el ojo en los entrenamientos, se dio cuenta de su talento y terminó por invitarlo a Cuapa. Pero su destino no estaría en el nido sino en Ciudad Universitaria, ya que en la final de los torneos juveniles, donde los de Satélite aplastaron a las Huilas, alguien de la comitiva que fue a China y que también formaba parte de las fuerzas inferiores universitarias, le extendió la invitación a la cantera Puma. Evidentemente, Luis García se inclinaba por el azul crema al ser un ferviente seguidor de las Águilas. Sin embargo, su padre le dijo que al América tenía que llegar por arriba, por su juego y brillo propio, porque los titulares en la ofensiva crema solían ser jugadores destacados que llegaban a romperla. Así fue como se volvió parte de la escuadra del Pedregal. En pocas palabras, en Pumas era más fácil tener minutos. El equipo en el que debutó y que a la postre se convirtió en campeón del 90-91 ha sido una de las mejores generaciones universitarias. Pero ganarse la titularidad no fue tan sencillo como lo imaginó. Tuvo que morder banca por un par de torneos. Incluso hubo un momento en el que Campos tenía más minutos en el ataque que el niño fresa de Satélite. Pero poco a poco se fue haciendo notar, sus participaciones eran destacadas y entre lesiones de otros delanteros y con su constancia característica se ganó un lugar a finales de los 80. Hay quienes aseguran que los Pumas con Mejía Barón en el banquillo, con Campos a veces en el arco y otras veces en el ataque, en la media cancha con Miguel España, el Tuca, García Aspe, Juan Carlos Vera y haciendo una dupla letal con David Patiño, Luis García se convirtió en un artillero letal, en un killer del área, ya que tenía un olfato goleador que le permitía hacer goles de todas las formas y colores. Los hacía de media vuelta, de volea, en mano a mano, de remate o contrarremate y hasta de afuera del área. Después del campeonato de Pumas, de salir goleador en la temporada 90-91, los universitarios viajaron a España a un torneo en San Sebastián, sin muchos reflectores, en el que Luis García tuvo una gran actuación y la Real Sociedad puso una oferta en la mesa. Pero el ingeniero Aguilar Álvarez no le permitió partir al viejo continente debido a su corta trayectoria, ya que un título en lo profesional y un campeonato de goleo no significaba nada. Vaya, ahora con eso ya los ponen en Europa, en fin. Pero a los 6 meses, el Atlético de Madrid se interesó por sus servicios y puso el dinero suficiente para que García llegara a los colchoneros. A eso, haciendo efectivo la frase que dice: con dinero baila el perro, si no, bailas como perro. A diferencia de Hugo Sánchez, que fue insultado, discriminado y quien recibió ataques xenófobos, el niño artillero de los Pumas volvió a caer de a pechito. Llegó a Madrid con gran cartel, incluso muchos pensaron que se podría repetir la historia del Pentapichichi. Lamentablemente la prensa mexicana lo infló. Luis García era el amo y señor de los medios de comunicación, sobre todo por su carita. Era un imán de las portadas. Mucha de su capacidad para entender el fútbol se debió a la sapiencia que mamó de Luis Aragonés, a quien se le puede definir como un sabio del fútbol, que supo conducir al delantero mexicano a un tiempo y paso preciso para que pudiera acoplarse al fútbol español. Luis García tenía el deber de marcar, de convertir en goles grandes jugadas creadas por Schuster, Futre y Manolo. Del Atlético salió por voluntad propia, ya que tenía una propuesta por firmar 2 años más, pero su mala relación con el hijo de Gil y Gil, aunado a que Pancho Maturana le dijo que no sería su delantero principal, Luis García prefirió llegar a un club de media tabla como la Real Sociedad, donde tendría el puesto asegurado. En este punto se devela que el fútbol español le quedó enorme, que a pesar de estar cobijado por genios y verdaderos talentos del balón, su llegada al viejo continente levantó mucho humo. Lamentablemente fue mucho ruido y pocas nueces. Su losa fue su carácter de niño rico, pues siempre quiso las cosas a su favor, de manera cómoda, y cuando se sintió presionado, decidió salir de un club de élite. Muchos dicen que uno de sus momentos más altos de su carrera fue en el Mundial de Estados Unidos en 1994, donde en el primer juego ante Noruega tuvo muchos claroscuros, donde no hizo nada, pero pudo haber conseguido cuando menos un gol. Después llegó una de sus tardes mágicas contra Irlanda, donde metió un par de pepinos de tremenda categoría y después desapareció. Contra Italia fue nulificado y en el cuarto partido se hizo expulsar de una forma absurda.
Hoy todos recuerdan sus goles frente a los europeos, fuera del área, pero nadie le cuestiona qué hubiera pasado si no se hubiera hecho expulsar en aquel partido contra Bulgaria. Obviamente, la prensa amiga habla más de sus goles que de sus momentos de sombra, pero en Estados Unidos 94 fue un parteaguas en su carrera, ya que después de la justa mundialista, llegaría a un club cada vez de menor envergadura. Tras finalizar el Mundial de Estados Unidos, fue bien recibido en la Real Sociedad de San Sebastián, equipo que le traía ganas desde mucho tiempo atrás, pero tanta espera no valió la pena, ya que el Sateluco tuvo un paso desangelado, mediocre y netamente oscuro. En algunas páginas se plantea que jugó un año y marcó 2 goles, mientras que en otros registros de procedencia española se estipula que solo jugó 6 meses sin haber anotado un solo gol. Antes de llegar al nido, se presentó con la selección para la Copa del Rey FAT en su edición de 1995, donde anotó 2 goles contra los árabes, uno más ante Dinamarca, pero cuando se le necesitó en el manchón penal contra los daneses, tiró un penal infame, raso y al centro que el portero nórdico paró sin dificultades. Al final de cuentas, México tuvo un papel mediano y se trajo el tercer lugar contra Nigeria. Pero en ese torneo, Luis García quedó a deber, y a pesar de que la prensa lo inflaba para maquillar su regreso a México, la realidad es que se engañó a la gente, porque mientras muchos hablaron de un gran regreso, lo que se escondía detrás de la promoción crema y su repatriación era el fracaso de un delantero que tuvo todo para triunfar en la Liga Española, pero que prefirió regresar al fútbol mexicano a romperla en un nivel que le exigía menos y donde siempre obtuvo más. En pocas palabras, volvió a su zona de confort. En su primer torneo con el AME, sumó 6 pepinos en 6 meses, y con tan pobre actuación, le bastó para que lo llamaran a la Copa América del 95, donde llevó el título de goleo al clavarle un pirul a Paraguay, otro tanto a Uruguay y un par más a Venezuela. Al final de cuentas, llegó al nido en 1994 y estuvo hasta el 97, sumando un total de 81 partidos y 43 anotaciones. A los 28 años, llegó a los Potros de Hierro del Atlante en el invierno de 1997. Se podría decir que con el conjunto azulgrana agarró un segundo aire. Con 12 goles le bastó para llevarse el título de goleo. Sin embargo, los logros fueron solo a nivel personal, ya que el Potro relinchó hasta las semifinales, donde se quedaron varados cuando la máquina de Cruz Azul los eliminó, y a la postre se llevó el campeonato. Al siguiente torneo, solo pudo meter un gol frente al América, y así le puso fin a su etapa atlantista. En ese mismo año del 98, se coló a la lista del Mundial de Francia, pero solo tuvo actuación en los compromisos de preparación. Fue a la justa de paseo, ya que Lapuente le tuvo más confianza al Matador Hernández y al troncazo de Peláez. De vuelta a tierras aztecas, encontró acomodo en el rebaño sagrado, donde desarrolló un mejor nivel, a tal grado de que esa generación del Chiverío logró meterse a una final que perdieron contra el Necaxa. En su siguiente ciclo con las Chivas, llegó hasta los cuartos de final, donde volvió a ser eliminado por el Cruz Azul. Su último torneo con las Chivas fue en el invierno de 1999, donde solo pudo mojar las redes en una ocasión. Con ese último tanto, se despidió del rebaño, donde vio acción en 59 partidos y marcó 23 goles. En octubre del 99 fue su último partido con el tricolor. Se despidió sin goles en un empate frente a Ecuador. Su cuenta final con la selección fue de 29 goles en 79 partidos. Ya cuando su pólvora estaba muy mojada, llegó a Morelia, donde le alcanzó para jugar un torneo donde marcó 9 goles en 17 partidos. Al final de cuentas, la directiva de los Monarcas no hizo válida su opción a compra, y como su carta era de las Chivas, terminó su carrera en Puebla, donde solo jugó un partido y ni siquiera lo completó, ya que se lesionó del tendón de Aquiles frente al Necaxa, y con eso puso fin a su carrera. Luis García se despidió del fútbol muy joven, apenas tenía 31 años cumplidos y ya había pasado por 8 equipos, 2 continentes y 2 divorcios. Habrá quien piense que el Sateluco es una de las grandes glorias del fútbol nacional. Sin embargo, sus mejores años los vio en el Olímpico Universitario y en Madrid. Después de esa etapa, el llamado Niño Artillero de Oro fue una veleta, un jugador gitano con mucha calidad, con personalidad contundente en el área, con olfato goleador impresionante, pero que ya no pudo cuajar en ningún equipo. A pesar de que en muchos de sus clubes su porcentaje goleador es inferior al 50%, en México se le ha dado un lugar que no le corresponde. Porque ahora que el fútbol en el viejo continente le ha abierto las puertas a otros jugadores mexicanos, varios de ellos han tenido carreras más consolidadas y exitosas. Tal es el caso de Raúl Jiménez, del Tecatito Corona, del Chucky Lozano y hasta el Chicharito Hernández. Pueden presumir esas estancias más largas y estadísticas más efectivas.
Por mucho que la televisión mexicana diga que Luis García conquistó Europa, la realidad es distinta. Es verdad que en su primer año le fue bien en el Atlético, bien a secas, sin brillar, sin ganar un título de goleo individual, sin marcar diferencia o dejar un legado. Siendo objetivos y sin afán de patearle la dona sin motivos, se tiene que decir que Luis García pudo ser un jugador grande, que con un poco más de compromiso y con mayor disciplina, su historia pudo haber sido distinta. Pero no fue así. Hoy, después de mucho tiempo y tras ver cómo otros mexicanos llegaron a romperla a sus distintos clubes, se puede concluir que Luis García fue un jugador mediano, a quien se le dieron muchos reflectores pero solo vendió humo. Y en realidad, solo ha sido un protegido más de los medios quienes, además de darle un lugar en el fútbol mexicano que no merece, también le condonaron una situación cobarde y grotesca que debió acabar con su carrera. A finales de agosto del 2021, subimos a este canal un video sobre la doble moral de David Faitelson, en donde se planteó la forma tan grotesca en la que se ha encargado de señalar a Renato Ibarra por todo el contexto de violencia intrafamiliar y por lo que quizá en otro país ya estaría buscando chamba lejos del fútbol. Que el analista de ESPN denuncie a Ibarra está bien, pero lo asqueroso de esta se instala en la forma en la que David Faitelson no dice nada del caso cometido por Luis García sobre Kate del Castillo, ya que por mucho que la actriz se haya encargado de hacer pública la noticia y de darle un quemón a Luis García, Faitelson se ha mantenido al margen respetando la amistad y la carrera periodística de su colega. En aquella entrega se abrió un tema que merece un tratamiento específico, porque como bien se planteó, en los años que el futbolista y la actriz estuvieron casados, no había redes sociales. Los medios de comunicación deportiva fueron muy condescendientes con el ex colchonero y hoy Luis García goza de una popularidad gigantesca. Es una de las piezas clave para TV Apesta. Es un tipo inteligente con visión empresarial y que incluso ha llegado a dar pláticas de motivación junto a Cristian Martinoli. En octubre del 2017, Kate del Castillo sacó a la luz el infierno que fue haber compartido la vida con el exfutbolista. La actriz declaró que desde el noviazgo, que duró alrededor de un año, ella notó algo que no estaba bien, pero como estaba enamorada, poco importaron las señales de alerta que había notado. Para Kate era divertido que una persona tuviera cambios de humor tan extremos, pero a la postre, esa situación se convirtió en la mayor de sus pesadillas. El terror inició en la luna de miel, donde se esperó a que el atacante se durmiera para poder salir a llorar, para desahogarse y sacar todas sus lágrimas y el sentimiento contenido. Luis García fue un marido tóxico, quien gusta hacer menos el trabajo y la autoestima de su esposa para agrandarse. Le decía que debía tomar clases de actuación porque era pésima en su jale, y para acabarla de amolar, tenía la costumbre de decirle por las mañanas que había amanecido más fea que el día anterior. Un juego psicológico que no tenía razón de ser. En un principio, las agresiones del artillero eran verbales, sus acciones no pasaban de la violencia psicológica, debido a que en ese matrimonio solo uno de los dos podría ser la estrella, y ese tenía que brillar en las canchas y no en los foros de televisión. Con el paso del tiempo, las agresiones verbales se convirtieron en algo más que una burla o gritoneo. Kate del Castillo refiere a que el ex colchonero hacía uso de la fuerza bruta. Un conglomerado de lesiones que quedaron en su vida para siempre. Como si fuera una película de terror hollywoodense, Luis García tenía a su esposa en cautiverio, ya que no le permitía ver a sus amigos y tampoco a su familia. Fue por eso que la reina del sur aprovechó la estancia de su esposo en el Mundial de Japón y Corea para huir de aquel infierno. Kate tomó sus cosas y partió para nunca más volver. Por su parte, Luis García, muchos años después, dijo que si hoy es lo que es, se debe a la fortuna de haberse vinculado con sus dos ex esposas. Además, se refiere a su segundo matrimonio no como algo violento, no como la imposición de un tirano ni como un sometimiento en todos los sentidos. Para nada, sino como algo expedito, donde se empalmó su segundo matrimonio con el retiro y a su forma de ver las cosas. A Kate le tocó lidiar con alguien que no supo manejar el retiro ni sus emociones. Luis García se aprovechó de un concepto rebuscado para esconder su machismo y su violencia. Según Wikipedia, la palabra expedito quiere decir que algo carece de obstáculos, estorbos o inconvenientes. Sin embargo, cuando la actriz destapó la cloaca, el ex colchonero guardó silencio y, como dice la frase, el que calla otorga.
A pesar de que los medios de comunicación actuaron en complicidad con el exfutbolista, el pasado incómodo de Luis García es algo que no deja de perseguirlo. El asunto es un arma que utilizan sus troles en redes sociales y que es una pregunta que le ha hecho tanto la prensa de los espectáculos como en la deportiva. Y quizá a Kate le haya tocado su peor versión, que la vida le puso a su lado en sus momentos más oscuros, pero no hay argumento válido para justificar una agresión y mucho más si se da en una situación intrafamiliar o de género. El problema es que vivimos en un país donde los medios pueden sepultar los actos más viles y se encarga de encumbrar falsedades para generar distractores sociales. Para entender un poco la complejidad del problema, se puede utilizar la NFL como ejemplo, ya que ha ejercido sanciones enérgicas contra jugadores con gran nivel, éxito y prestigio. Basta ilustrar esta situación con la forma en la que se expulsó a Ray Rice, ganador del Super Bowl en febrero del 2003 con los Cuervos de Baltimore, y que meses después fue expulsado de la liga tras haber sido captado por las cámaras de un hotel mientras jaloneaba a su pareja. Cuando Renato Ibarra fue anunciado como refuerzo de las Águilas del América, en su panel de análisis David Faitelson explotó y dijo cosas que son muy ciertas, que son condenables y que no deberían pasar en esta sociedad. Y se aclara que esos planteamientos son correctos, se le concede el buen juicio y la forma de exponerlo. Lo que es absurdo es que lo que despotricó contra Ibarra lo cayó cuando se dio a conocer la canallada físico y mental que Luis García ejerció sobre Kate del Castillo. Y la realidad es que todos los argumentos de Faitelson se pueden aplicar sin ningún problema a Luis García en su fase de analista. Porque el hecho de ser reconocido como uno de los comunicadores que mejor interpreta el juego no le da derecho a ejercer superioridad moral o física contra nadie. Faitelson en aquella ocasión dijo que es una vergüenza que el América acepte de nuevo a Renato, y de la misma forma es una vergüenza que el doctor comente para TV Apesta después de todo lo que sucedió. Para el analista de ESPN, Renato no debería de jugar para el América ni para algún otro equipo de fútbol. Pues bien, en ese sentido, Luis García debería de estar lejos de los micrófonos de cualquier televisora. Actualmente, este caso ha sido sepultado por las televisoras. Han sido muy pocos los programas que le han dedicado una atención seria y en su mayoría se ha tratado desde el morbo y el amarillismo. Pero la realidad es que este caso no debería de quedar impune. Lamentablemente, Kate agarró las maletas y se fue de esa casa sin haber tomado acciones legales en tiempos donde el silencio y el olvido eran los mejores aliados. Sin embargo, una vez más, los medios de comunicación actúan y confabulan para proteger a un personaje que por sus hechos no debería de gozar de la fama y popularidad que hoy mantiene. Es por eso que yo te pregunto, ¿crees que lo que hizo el doctor contra Kate debería de marginarlo de la televisión? Y sobre todo, ¿qué lugar tiene Luis García en la historia del fútbol? Deja tus respuestas aquí abajo, recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.